ni Ciro, ni Carmen Aristegui, ni Ricardo Salinas Pliego y el bigotón de mi paisano Javier Alatorre. Se viene una mesa de primera, de lujo. Saludo con mucho gusto en esta mesa de seguridad al querido Pepe Reveles, José Reveles, periodista de investigación, especialista en temas de narcotráfico, quien acaba de ya terminar su más reciente libro, que estamos esperando salga a circulación para que usted desde la audiencia se deleite con el libro del maestro Pepe Reveles sobre la necropolítica, precisamente la necropolítica y narcogobierno del querido José Reveles, a quien saludo con mucho gusto. Más de 50 años en el periodismo. Querido Pepe, ¿cómo estás? Un abrazo. Vamos a saludarte, muy buen día y saludos a la audiencia, a nuestros compañeros, a Paco Cruz, a quien esté ahí ahora que comencemos. Claro que sí, mi querido Pepe. Déjame saludar precisamente a Francisco Paco Cruz, otros 47 años en esta mesa de periodismo de experiencia, autor de una larga lista de libros como el maestro Pepe Reveles, entre ellos los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. El querido Paco Cruz, que también va a dejar la víbora chillando, y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Sé que va a estar el licenciado Gutiérrez Rebollo, así que mira, te gané la presentación, pero no, Vicente, saludo a los dos. Gracias, como siempre. El hijo del general Gutiérrez Rebollo es el querido abogado César Gutiérrez Priego, especialista en temas militares y de seguridad nacional. Gran amigo, brother, ¿qué digo amigo? Brother, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido César? Vaya mesa, ¿eh? Vicente, antes que nada, un placer estar con dos personas a las cuales yo sigo desde hace muchos años y a quienes admiro mucho, y que siempre es un deleite poder compartir con ellos cualquier mesa y cualquier plática. Déjenme iniciar con el tema de Guanajuato y algo que pues se ha advertido, ¿no? Que se va a poner peor la cosa, y estos asesinatos, un candidato a síndico, si recuerdo bien, y la candidata a la presidencia municipal de Celaya, en un Guanajuato ya golpeado por la violencia, por la inseguridad, y ahora sí que, como dijo Rosa Isela Rodríguez, eso le correspondía también a las autoridades estatales, pero resulta que el PAN gobierna en Guanajuato y se hacen de la vista gorda, si no es que pendejos. Mi querido Pepe Reveles, vaya tragedia, y vale más que todos estemos de puntitas al filo de nuestras butacas, porque está fea la cosa. Habíamos estado precisamente advirtiendo la posibilidad de que se mezclara pues estas provocaciones, estas violencias con la época electoral. Y ocurrió aquí demasiado temprano, porque estaba empezando esta joven mujer, Gisela Gaitán Gutiérrez, estaba comenzando su campaña para la alcaldía de Celaya, y curiosamente acababa de expresar los puntos principales de lo que sería su estrategia de seguridad. Y unas horas antes había dicho que los celayenses nos sentimos sobrevivientes, decía ella, ¿no? Y ojalá que juntos encontremos el valor de enfrentar el miedo. O sea, admitía que había miedo entre los celayenses precisamente por este clima que se ha ido incrementando de violencia en esta ciudad de Guanajuato, pues a ciencia y paciencia de las autoridades, porque hace mucho que se habla de una gran inactividad por parte de la Fiscalía Local, que no da pie con bola, que no logra hacer disminuir esta violencia, que viene pues en diciembre nada menos, me acuerdo esta terrible
ese terrible episodio de 6 estudiantes de medicina que fueron liquidados allá, y también a los jóvenes que fueron, 11 jóvenes que fueron masacrados en una posada, al parecer solamente porque no dejaron entrar a otros jóvenes que quisieron hacerlo sin permiso. Pero bueno, estamos hablando de un Estado que no ha logrado hacer disminuir esta violencia, y que tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando. Esa joven Gisela Gaitán Gutiérrez sí había solicitado que se le diera seguridad, pero todavía no empezaba la campaña en forma, pues, para que llegara esa seguridad. No alcanzó a llegar la seguridad. Ese es curioso, ¿no? No le llegó ni federal ni local. Entonces, creo que estamos frente a un panorama que no pinta nada bien para el resto de las campañas electorales, estos 2 meses que siguen, que ya habíamos dicho que iban a estar muy marcados por un clima de violencia, justamente porque la delincuencia no deja pasar la oportunidad de mezclar lo electoral con lo que es el tratar de ejercer un predominio en ciertas regiones del país. Una de esas regiones es ni más ni menos que Guanajuato. Entonces estamos viendo este resultado terrible y repito, con una gran inactividad por parte de lo que es la autoridad local. Mi querido Paco, ¿cómo ves tú esto que inicia analizando el querido Pepe? Mira, Vicente, ciertamente ya lo habíamos advertido, pero además primero debo dar un reconocimiento al licenciado César Gutiérrez Pliego, porque él, a su manera, yo después lo retomé a él, debo aclararlo, él lo previó antes, la semana pasada. Recuerdan que hubo un video que Pedro Ferriz, hijo, subió a las redes, y en ese video se mostraba en forma parcial el asesinato, la ejecución de un policía allá en Guanajuato, y le achacaban toda esta violencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. El licenciado César Gutiérrez Pliego después subió el video completo, que es donde yo lo tomo, y cortan 30 segundos. La edición es de 30 segundos, y yo digo, la trampa estaba en esos 30 segundos, porque el policía que está a punto de ser ejecutado advierte que la misma policía tiene a sus propios delatores, a sus halcones, a los criminales también, para controlar ciertas actividades del crimen organizado, entre ellas el cobro de piso, y el policía que está a punto de ser ejecutado señala todas las tiendas, los negocios grandes. Sí, la policía los halconea, pero lo que dice en esencia es que el PAN que quieren los criminales, los policías que son criminales, quieren que quede el PAN de nueva cuenta en Guanajuato. ¿Para qué? Pues para seguir con lo mismo, así para que sigan trayendo más gente, y para apoyar, y por eso apuestan por Livia García Muñoz Ledo, la candidata panista a la gobernatura. Así que no había ninguna duda. Estaban en camino de advertir, de amenazar, de amagar, y para mí era eso. Y cuando el licenciado publica esos 30 segundos restantes, yo digo, ya está marcado prácticamente el crimen organizado. La apuesta, ¿por quién? La va a apostar por Guanajuato. ¿Por qué? Porque Guanajuato, recuerda, les ha dado todo desde 1991. No es un estado que recién haya gobernado el PRI, ellos lo gobiernan desde 1991. 1 de cada 10 asesinatos en este país se perpetran, se cometen o se registran en Guanajuato. Y hay sólidas pruebas, evidencias de que algunos políticos financian su campaña a través de del crimen organizado, a través de agrupaciones como el Cártel de Santa Rosa de Lima, y controlan ellos prácticamente todo. ¿Con quién? Con colusión u omisión de las autoridades de Guanajuato. Así que ya estaba previsto, ya se estaba viendo. Entre 2015 y 2024 más o menos,
unas 25,000 ejecuciones, así que colocan a Guanajuato en poblaciones como Salvatierra, como Celaya, como una de las entidades o como la entidad con mayor violencia en este país. Solo en 2023, recuerda, 45,000 matanzas colectivas. Y destacan otra vez, siempre está Salvatierra, Santiago Marabatío, Celaya, Salamanca, ellos encabezan las listas y hoy despertamos, o lo vimos ayer con el asesinato, la ejecución de Gisela Gaitana Gutiérrez y Adrián Guerrero, hay que decirlo también, Adrián Guerrero, así que ya estaba previsto. Para mí esto es un asesinato. Habíamos hablado en el programa anterior y yo lo dije claramente, hay una especie de violencia selectiva para tratar de calentar la plaza, para conservar la plaza, y lo que está haciendo para mí, yo digo, esto es prácticamente obra del PAN. Lo dije hace tiempo, por lo menos hace como 2 meses y medio, Xóchitl Gálvez Ruiz dijo, si quieren guerra, va a haber guerra, y a partir de entonces estalló en ciertos puntos la violencia. ¿Y qué es eso? Pues es una orden de Xóchitl, porque ellos, el PAN, lo digo abiertamente, porque hay evidencias para demostrarlo, el PAN y el PRI siguen controlando en mucho a los grupos criminales de este país. Así que lo que pasó ayer ya lo había previsto el licenciado César Gutiérrez Priego cuando publica esos 30 segundos, y digo, fue premonitorio, y hoy tenemos esto, y hay que poner y prestar atención a Guanajuato, a Jalisco, a Querétaro. Dije también, hay que prestar mucha atención a esos 3 estados. ¿Por qué? Porque son los últimos bastiones de la oposición. Si no conservan eso, el PAN sí está en peligro de desaparecer. El PRI, claramente que está en peligro, va a conservar registro por esa extraña alianza que se da con el PAN, y el PAN le cede muchos lugares, pero hay que mantener a esos 3 estados con un foco no amarillo, un foco rojo. ¿Por qué? Porque van a utilizar estos 3 estados para tratar de descarrilar la elección, o en su caso, tratar de modificar el resultado de la elección presidencial que se realizará el 2 de junio próximo. Y también hay que tener cuidado porque está en juego no solo la presidencia de la República, yo digo está en juego ¿qué? Está en juego el control del Congreso de la Unión. Así que Guanajuato, Jalisco y Querétaro van a ser clave. Hoy ya lo vimos, la delincuencia organizada lo alertó, lo advirtió o amagó, amenazó la semana pasada, lo cumplió ayer. ¿Cuánto más va a cumplir? Bueno, pues los panistas están desesperados, los priistas están desesperados, tiene que haber mucha vigilancia. Para mí esta es una ejecución política de la mano de grupos criminales, pero es una ejecución política. ¿Por qué? Por la desesperación del PAN en este momento en el proceso electoral 2024. También te escuchamos, querido César Gutiérrez Priego, luego de esto que señala el querido Paco Cruz sobre lo que tú ya también habías y has estado publicando en redes sociales. Mira, fíjate, Vicente, no existen coincidencias. Yo siempre lo he dicho que en materia penal y en todo lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad pública y de seguridad nacional no existen las coincidencias. Como bien lo dice el maestro Paco, subimos esa parte del video que a propósito habían cortado para tratar de acusar al presidente de la República en la inseguridad que se da en el país. Y ahí claramente la persona que aparece en ese video, que es un policía de Celaya, Guanajuato, él dice abiertamente que hay un grupo, ¿no?, auspiciado por las 4 letras, haciendo referencia al cártel Jalisco Nueva Generación, de la policía de Celaya y de la policía de Guanajuato, que lo que buscan es seguir extorsionando, que ellos lo que quieren es que gane el Partido Acción Nacional para ellos poder seguir chingando a la gente, palabras textuales, y que por supuesto pues ellos lo que les interesa es poder hacerlo. ¿Por qué es importante el contexto? Porque creo que se tiene que analizar cuál es la realidad. Yo sé que la mayoría de la gente dirá, es que son grupos criminales, entonces forzosamente tiene que ser la federación la que se encargue, el INE debió haber dado la seguridad. Y recordemos, hoy mismo sale la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a decir que sí se había hecho la solicitud al Instituto Estatal Electoral,
que era quien era el obligado de brindar la seguridad. Pero más allá de eso, supongamos que también pudiese existir responsabilidad por parte de la autoridad federal y del Instituto Nacional Electoral, ¿no? La realidad, Vicente, es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a hablar de este tema, no vamos a decir lo que abiertamente hace una semana por medio de este video que se hizo viral, dicen abiertamente que ellos van a hacer todo lo que sea necesario para mantener al PAN en Guanajuato y en Celaya para que ellos puedan seguir robando y seguir extorsionando a la gente. Creo que es muy importante y creo que tendríamos que ponerlo en la discusión nacional, porque no vamos a ver a esos grandes medios de comunicación. Incluso el día de ayer tuve conocimiento por las mismas redes sociales que un periodista del grupo de Ciro Gómez Leiva y del grupo Fórmula, Humberto Pattier, fue golpeado por personajes y personal de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato. Él lo dice pública y abiertamente, y el día de hoy no vemos comentario todavía. Estaremos esperando la respuesta porque sí entiendo que la vida del periodista, aunque no comparta mucho de su opinión, me parece que no se puede coartar el trabajo. ¿Y por qué no vemos a esos grandes medios de comunicación hablando de estos personajes? ¿Por qué no los vemos haciendo una crítica directa a Carlos Amarripa? No puede ser posible que Guanajuato sea el estado más peligroso del país. Y me podrán hablar de números y me podrán decir, de acuerdo a cada 100,000 habitantes, es donde más delitos se cometen, y eso no es un dato, eso no es un relato, eso es un dato, eso es una realidad. Vemos que es el lugar más peligroso para vivir en todo el país y uno de los más peligrosos de todo el mundo. ¿Y por qué no vemos que se esté hablando? Más allá de ideologías políticas, es imposible que se esté replicando lo que estamos viendo aquí. Y lo más fácil, como siempre, es lavarse las manos. Yo sí considero que la Fiscalía General de la República debería traer este caso en específico, investigar qué es lo que sucedió y que se dé con los responsables. Y si hay personajes políticos ligados o de las fiscalías o de las secretarías de seguridad, que den con los responsables, que los pongan de ejemplo y que los metan a la cárcel, mi querido Vicente, porque no puede seguir sucediendo esto. Y es el grave problema de lo que hemos vivido en México, la impunidad. Que pasen este tipo de cosas y que no haya castigo. Eso lo único que sucede es que incita a los delincuentes a cada vez intentar hacer algo peor porque saben que no va a haber castigo. Así es, y le voy a poner sobre la mesa otra razón por la que la oposición no quiere que gane Claudia Sheinbaum. Ahí les va. La candidata presidencial de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, ha propuesto la creación de la Agencia Federal Anticorrupción para perseguir y sancionar a funcionarios públicos y contratistas del gobierno envueltos en casos de corrupción. De hecho, entre las declaraciones que recuerdo, las de Javier Corral, el exgobernador panista de Chihuahua, ahora formando parte de estos esfuerzos en torno a la candidatura de Claudia Sheinbaum, que dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha intentado todo, pero que no ha sido suficiente. Por eso se anuncia como propuesta, iniciativa de campaña, la creación de la Agencia Federal Anticorrupción. ¿Qué piensas, Pepe Reveles? Bueno, creo que están en un tiempo ideal para hacer este tipo de propuestas. Vale la pena destacar el hecho de que sea Javier Corral quien coordine estos trabajos y haya hecho la propuesta, porque está hablando de una posibilidad de más pluralismo en la conformación del futuro gobierno. Creo que digamos que la Secretaría de Función Pública necesita un rediseño, ¿no? Porque me parece que la investigación, la persecución y la sanción de funcionarios públicos y de contratistas particulares ha quedado un poco rezagada, como que hemos visto que la Secretaría de la Función Pública se frenó, digamos, en sus empeños por vigilar que las cosas
marchen correctamente, ¿no? Están hablando de grandes cosas, digamos, de ambicioso programa de hacer esa Agencia Federal Anticorrupción tipo FBI, o sea, con una capacidad de autonomía del gobierno central, aunque pues obviamente dependerá del Ejecutivo, pero tendrá que contar con gran autonomía para que pueda realmente hacer investigaciones de profundidad, algunas que están todavía por ahí pendientes y que se quedaron desde la época en que estaba Santiago Nieto en esa postura. Creo que se hizo se puso acento especial en darle bastante participación a la ciudadanía para que la sociedad se incorpore a estas denuncias, porque la corrupción, el contratismo a ultranza que no está bien vigilado, los engaños que se hacen a través de trampas a la inteligencia financiera están ahí y afectan a toda la ciudadanía. O sea, no nada más afectan a las finanzas públicas, no nada más a las obras del gobierno, sino que están dañando a todo el erario. Y esta participación ciudadana creo que tiene muchísimo a su favor. Esta forma, ¿cómo se va a canalizar? No lo sé, pero se prometió hacerlo para que la ciudadanía tenga que ver con este tipo de denuncias, con este tipo de demandas, sea parte de las investigaciones y de las acusaciones en contra de malos servidores públicos, en contra de un contratismo que beneficie a unos cuantos y deje a un lado a la mayoría de quienes quieren participar, ¿no? Entonces, creo que es un tema de lo más importante. Creo que sí es un empeño que merece la pena destacarse, porque no es que no se haya hecho ningún esfuerzo, se ha hecho, pero no se puede ir más allá de lo que se ha llegado si no se hace esta reestructuración de la función pública. Y bueno, una agencia federal anticorrupción son palabras mayores. Palabras mayores, dice Pepe Reveles, Paco, sobre esta iniciativa de Claudia Sheinbaum, presidencial de Morena Verde y PT, y su equipo sobre la Agencia Federal Anticorrupción. ¿Cómo ves tú? Mira, Vicente, hay dos cosas. Lo que dice Pepe es real, sí, es una propuesta virulenta, una propuesta que tiene un piso, pero que tiene un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial Federal. ¿Recuerdas? Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente validó la corrupción en la Ciudad de México y se ha convertido en un refugio de gente inmersa en la corrupción. La misma ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es parte de esos procesos de corrupción, cómo llega primero a la Corte, cómo llega a la presidencia, y lo que se ha convertido, y yo digo siempre, es un santuario para la corrupción, un santuario para proteger a delincuentes de cuello blanco, empezando por los expresidentes, y hoy la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, les envía un mensaje que es una propuesta para revolucionar el sistema de lucha contra la corrupción en este país. Creo que eso debe quedar bien clarito, tiene un destinatario, claramente somos nosotros, sí, pero el destinatario es el Poder Judicial Federal, que atiende a otros intereses, que atiende a otros, a una agenda política que se ha convertido en el gran
legislador de este país a través de mañas, a través de trampas, a través, ya lo dice la nueva ministra, ¿no? Lenia Batres Guadarrama, la Corte se ha tomado atribuciones que no le correspondían, ha hecho cosas que no debía hacer, y yo creo que te digo, sí, es un mensaje para nosotros, sí es un mensaje para decir, este gobierno va en serio, hay esfuerzos que se han hecho, no son suficientes, aquí está reconociendo, hay cosas, hay tareas pendientes, una de esas tareas es la corrupción, y está enviando un mensaje, y es parte de un proyecto de trabajo que no está mirando hacia el otro lado, no está mirando hacia nada, sino adelante. Este es el segundo piso de la transformación real. Tenemos problemas que combatir, tenemos problemas que enfrentar, y esa es la corrupción. Te digo, para mí es un mensaje clarito al Poder Judicial Federal, que se ha convertido en lo que sea, menos un administrador de la justicia, se ha convertido en otra cosa, y que ha frenado también en mucho las tareas para combatir la corrupción en este país, Vicente. Mi querido César Gutiérrez Priego, una agencia federal anticorrupción que avalan personajes que forman parte de este equipo que ha conformado la doctora Claudia Sheinbaum, como Arturo Saldívar, el propio Javier Corral y otros personajes. ¿Cómo ves tú la situación? Mira, yo creo que la idea es buena, pero creo que es, dentro de las propuestas que hemos escuchado, una de las mejores y de las más serias, pero no nada más por la agencia, porque lo que me gustó fue todo lo que fue el ofrecimiento, a eso me refiero. Hablan muy claro y dicen, a ver, tenemos problema con las fiscalías, y lo hemos estado viendo. Se han convertido en virreyes de facto los fiscales, ¿no? Lo hemos visto, el fiscal de Morelos, el fiscal de Guanajuato, en donde son contrapesos políticos, donde tienen la autonomía de poder hacer lo que ellos quieran y ni siquiera rinden cuentas. ¿Por qué? Porque por lo general van de la mano del Congreso local, y eso lo podemos ver en estos estados que te estoy diciendo, incluso en Nuevo León también sucede, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y creo que cuando ellos van un paso más allá, me gustó la idea, aunque veo, ¿no?, algunas problemáticas reales que se pudiesen dar, porque si vas a tener una agencia anticorrupción, tendría que ser totalmente autónoma, Vicente, y que pertenezca directamente a la Presidencia de la República. Ya le pone por lo menos un asterisco, porque dirán, ok, si tú vienes a investigar la corrupción y dependes de Presidencia de la República y no eres un órgano autónomo, entonces no vas a investigar todo lo que tenga que ver con Presidencia de la República. Y creo que ahí es donde viene el primer asterisco que veremos que será criticado. Pero de abiertamente lo reconocen y dicen, a ver, tenemos que tener mayores controles, porque se ha entendido de forma muy clara que el problema más grave que existe en el país es la corrupción y la impunidad. Cuando nosotros vemos que se comete un crimen y que no hay castigo, queda completamente impune, lo único que hace es que la gente diga, pues vamos a hacerlo porque no pasa absolutamente nada. Y con ese pretexto de que todos los homicidios de que suceden en el país son por parte de miembros de la delincuencia organizada, pues entonces ya no se investigan, y la Fiscalía General de la República no tiene la capacidad para investigar todos los homicidios que sean en el país, cuando en realidad son del fuero común, pero el fuero común se desentiende. Y eso es el problema que hemos visto en toda la República. No es un hecho aislado nada más, salvo algunas honrosas excepciones. La mayoría lo que hacen es lavarse las manos. Pero ellos le entran realmente y dicen, a ver, tenemos un problema en las fiscalías, tenemos un problema desde cómo se integra una carpeta de investigación, tenemos un problema en cómo se presenta ante el Poder Judicial, tenemos un problema con el Poder Judicial, entonces tenemos que hacer realmente una reingeniería, pero no nada más es cambiamos al Poder Judicial, reformemos al Poder Judicial. Si no va de la mano con las fiscalías, no va a servir de nada, o por lo menos no vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Tiene que ser de la mano. La investigación y persecución de los delitos tiene que ser reformada, al igual que el Poder Judicial. Sí entiendo, y me ha causado incluso ya problemas
en la parte profesional, donde me ha tocado incluso ya jueces que abiertamente se manifiesten y que me digan, pero usted es chairo, ¿no? Usted está apoyando que existe una reforma al Poder Judicial, cuando creo que he sido de los pocos que ha defendido la honorabilidad de la mayoría de los jueces y que sí, por supuesto, existe un pequeño grupo de jueces corruptos. Esa es la realidad. Y si es lo que yo tengo que pagar por ejercer mi libertad de expresión y apoyar lo que yo creo, Vicente, lo voy a hacer. Pero me gusta esa parte entendiéndola que tiene que ser toda una reingeniería. Y el hecho de que también vayan sobre los notarios, los cuales han estado impunes durante décadas en este país y que últimamente hemos visto cómo muchos de ellos, igual hay muchos notarios honorables, pero hay muchísimos también que se han prestado para meterse a esta simulación que existe con diferentes personajes políticos, ¿no? Criminales, en donde de repente pues ellos llegan y hacen simulaciones de actos jurídicos y pues le quitan propiedades a la gente, empresas y un sinnúmero de situaciones que creo que fue importante la forma en cómo se llevó a cabo, cómo se manejó y lo que están buscando hacer. Ojalá se pueda conseguir, ojalá y se le pueda dar autonomía realmente, ¿no?, a esta agencia y que tenga todo el peso para poder realmente hacer investigaciones que vayan en contra de los corruptos y los responsables de corrupción. En la última ronda, lo que ustedes opinen, consideren, pero ahí dejo algunos temas sobre la mesa. Por ejemplo, el decomiso histórico de precursores, toneladas de precursores para drogas en Culiacán, Sinaloa. Pues no, que este gobierno tiene arreglos con el cártel de Sinaloa. Bueno, nótese mi sarcasmo. También Estados Unidos le da duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación con el arresto de 23 de sus miembros en un operativo de 63 meses en zonas de Houston, Galveston, Texas, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville y Chicago. Y si me permiten poner otro tema ahí, ustedes deciden con qué tema cierra Pepe, Paco, César Gutiérrez Priego. Los insultos al presidente. Desde Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con por lo menos llama presidente ausente a Andrés Manuel López Obrador luego del asesinato de la candidata allá en Celaya, Guanajuato. Pedro Ferriz Híjar, el hijo de este señor que ve en pantalla, no baja de pendejo, pero con una rabia alucinante. Pedro Ferriz Híjar en referencia a Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, solo como ejemplo, dice Pedro Ferriz Híjar, le tiene miedo López Obrador a Ricardo Salinas Pliego. El presidente siempre ha sido un cobarde, un hombre que lanza acusaciones sin fundamento. Estoy seguro que si lo ve a la cara se le caen esos huevotes de la mañanera. Y si estos insultos van en incremento, pues en Atypical TV de Carlos Alarraqui, esto es parte de lo que dijo el saco de pus Javier Lozano. Y ahorita entrando al tema de la candidata Celaya, qué pena me da, ¿sí? ¿Sabes? Yo creo que al único que no le duelen estas cosas es al presidente. Por supuesto que porque en un esquema de terror y de horror va lo que único que puede provocar es la inhibición de la participación ciudadana para las elecciones. Y eso es música para los oídos de este pinche miserable presidente. En el caso de Guerrero concretamente, frente a un estado fallido. Yo decía en un tuit ayer, ¿para qué quieren desaparecer los poderes del estado de Guerrero? No hay. Si no existen. Claro. Y todo el presidente, ¿qué es lo que sale? El caso de ella, de Laida, etcétera. No está sola. Díselo a la población, culero presidente. Son los que tienen que estar acompañados y arropados por el Estado mexicano, no los gobernadores. A ver, hasta aquí. ¿Por qué pongo esto de pinche miserable, culero presidente, los pendejos de Ferriz Híjar? No hay ganas de debatir de fondo. No hay ganas para el análisis que hacen, por ejemplo, ustedes aquí, Pepe Reveles, Paco Cruz, César Gutiérrez Priego,
¿Con qué cierras, querido Pepe? Mira, esto último realmente no merece la pena el comentario porque es tan evidente, ¿no? El ataque a la persona con cualquier pretexto que no vale la pena entrarle al tema. Pero sí me parece importante hacer un comentario respecto de este trabajo que hizo Estados Unidos del Cártel Jalisco Nueva Generación, un trabajo de que le llevó 63 meses. Entonces estamos hablando de un tiempo bastante fuerte en el cual su resultado fue la captura de 23 personajes. Pero aquí el comentario es, ok, capturan 23 personajes, ¿qué es lo que logran desmantelar? Porque hablan de que traficaron con fentanilo, con otros precursores, con opiáceos, con otro tipo de drogas, y hablan del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no veo en ningún momento que mencionen que se les incautó X cantidad de dinero obtenido mediante estos negocios ilícitos, aún en territorio estadounidense. Es decir, volvemos a lo mismo. Ni siquiera la potencia que es, digamos, culpable de la demanda en el sentido de que tiene el mayor número de millones de adictos y que se queja tanto de que se le está proporcionando por parte de los mexicanos, de los cárteles mexicanos, el fentanilo a estos adictos, lo cual provoca hasta 100,000 muertes por año. Bueno, no veo que le estén restando ningún poderío a estos grupos, solamente capturan a los que aparecen como líderes o como operadores, a estos 23 que no son tampoco, no implican algunos personajes de los propios Estados Unidos, sino todos son del Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, mexicanos, ¿no? Entonces, ni se atacan las finanzas, ni se les quita el poderío económico, y tampoco se establece la liga que tienen con los distribuidores estadounidenses. Entonces, me parece es como un parto de los montes, este tipo suena muy impresionante, 63 meses de investigación, 23 capturados, bueno, como si ellos estuvieran haciendo el trabajo que no hace México, pero en realidad no están haciendo ningún trabajo, porque esto no está conduciendo a ningún lugar. Está sirviendo como advertencia para otros grupos que tengan este tipo de actividad ilícita en el territorio de los Estados Unidos. Pero vuelvo a lo mismo, no se habla de ni un solo dólar que se les haya incautado, no se habla de ninguna cuenta que se les haya congelado, no se habla de ninguna inversión que se les haya frenado en los bancos estadounidenses, que es donde meten su dinero. El dinero no lo meten debajo del colchón y tampoco, bueno, a veces sí lo están enviando de regreso a México porque pues las ganancias también se redistribuyen acá. Pero es importante comentar que impresiona el tipo de operativos que se detonan en contra de un grupo, para mí el segundo en poderío en México y en el continente, pero no pasa de eso, no hay nada que nos haga pensar que pues ya avanzamos en algo, ¿no? Volvemos a lo mismo, allá también es periodo electoral y todo esto suena muy bien para los oídos de los candidatos, pero no me parece a mí que estén dando ningún avance significativo en el combate a quienes les surten todas estas sustancias ilícitas a los adictos estadounidenses. Y por lo que hace al megadecomiso de la Fiscalía General de la República de 100 toneladas de precursores químicos en Culiacán, bueno, pues por lo menos impide que se esté produciendo más
droga que se esté enviando a Estados Unidos y que provoque más acusaciones en contra de México. No hay un solo detenido, por tanto, pues esta cantidad de 100 toneladas de precursores químicos, que es una barbaridad, que se encuentre en la ciudad de Culiacán, realmente es bastante escandaloso y no hay ninguna detención. Y como comentaba Vicente, pues sí, ahí está la prueba de que no hay una protección al cártel de Sinaloa como se quiere hacer creer, ¿no? Entonces, creo yo que a veces estas noticias nos impactan, pero en el fondo no están cambiando absolutamente nada del panorama de las drogas entre México y Estados Unidos. Así es, querido Pepe, déjame a Paco. Paco, ahí están algunos temas, salvo que tú quieras abordar otra cosa, pero escuchamos en esta última ronda tus comentarios. Mira, Vicente, yo lo que veo en la nota de Estados Unidos, los detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación, la verdad es que aquí se ha hecho más trabajo que allá. Están en periodo electoral y eso es comprensible, dice bien Pepe. Aquí hemos tenido mucho más trabajo. ¿Quiénes han caído? Que yo me acuerde, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, Antonio Ceguera Cervantes, Ovidio Guzmán López, el Ratón, Néstor Isidro Pérez, José Roberto Stolberg, José Ángel Casarrubias Salgado, José Antonio Yepes, el Marro, a propósito de Guanajuato. Es decir, ciertamente estas 100 toneladas marcan algo, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque no hay detenidos, no hay dinero confiscado y lo que se evita es drogas que salgan a la calle. Pero cuando hablas de cuestiones de capos detenidos, se está haciendo un trabajo, es insuficiente, hay que meterle todavía más, hay que este trabajo le queda pendiente a Claudia Sheinbaum Pardo. Yo quiero escucharla después qué va a hacer con este trabajo para desmantelar las viejas organizaciones que están vivas, sobre todo Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación. Estoy seguro que deben tener ya ahí algún plan, pero me gustaría escucharlo. Pero el punto es que sí se hace un trabajo, que aquello de abrazos, no balazos, tiene otra significación, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero pues estamos en periodo electoral y en Estados Unidos lo vamos a ver muy a menudo, vamos a ver declaraciones más fuertes todavía de Trump, de Biden, pero de momento digo, pues sí, suena muy impresionante, dice 63 meses, es un buen, pero son 63 meses perdidos. ¿Por qué? Porque no hay un solo capo de renombre, no haya un operador que digas, este tipo nos va a llevar hasta los capos, incluso a México, no hay nada. La realidad es que es un tema político, pero lo que debemos ver son los datos efectivos. Y yo te decía, hay personajes en México que sí se han capturado, que han caído, pero también le falta al presidente López Obrador saber cómo narrar esas cosas que se hacen cuando caen los capos. Pero son tantos los problemas que yo espero que Claudia retome algunos de estos. Y mira, yo me ciño otra vez primero a Guanajuato. Guanajuato va a marcar mucho. El asesinato de la candidata a presidenta municipal de Celaya va a marcar mucho lo que va a pasar en Guanajuato, lo que va a pasar en Jalisco, lo que va a pasar en Querétaro, y tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque ese es el intento por descarrilar. Digo, no, el proceso electoral creo que no lo van a poder hacer, pero los resultados del día 2 de junio, eso sí los pueden afectar, así que creo que hay que estar más pendiente. Otra cosa, los otros que, mira, quienes hablan con el hígado, pues hay que dejarlos que hablen con el hígado, porque no sé, eso yo de pronto me imagino a estos personajes como a Laura Zapata, ¿sí? Pues son loquitos, periquitos que andan por ahí y así van a andar toda la vida, Vicente. Perdieron todo y están tratando de actuar con el hígado y con odio, Vicente. César Gutiérrez Priego, ¿con qué cierras, abogado? Temas, fíjate que todos los temas son importantes, ¿no? Coincido, creo que el hecho de una investigación de más de 5 años por parte de las autoridades norteamericanas te habla de la dificultad que tiene el poder hacer este tipo de investigaciones. Y coincido completamente con los compañeros en el sentido de que en México se ha demostrado que sí existe un trabajo
en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, en contra del cártel de Sinaloa, con mejores resultados incluso de lo que estamos viendo. Por supuesto, como vienen elecciones, ellos van a tratar de demostrar que efectivamente están atacando al principal enemigo, que es el tráfico de drogas, y como siempre, obviamente, pues estos personajes es única y exclusivamente el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no nos habla de cantidades de droga, no nos habla de dinero, no nos habla de socios y cómplices norteamericanos, porque para poder hacer ese tipo de trabajo en lo que es el sureste, ¿no?, de los Estados Unidos, porque pues llega así a Texas, a Houston, ¿no?, a Galveston, y de ahí se va hacia ese corredor, ¿no?, de drogas de lo que están hablando, pero no vemos resultados. Como siempre, me parece que si bien es cierto, es importante el hecho, me parece que es más como con la intención de propaganda política de que sí se está trabajando y se está haciendo algo, ¿no? Lo de los precursores químicos en el estado de Sinaloa, creo que eso sí es una noticia relevante, creo que sí es muy importante, creo que no se le ha dado el relieve que se tendría que dar. Me parece que ahí es donde luego le falla un poco a comunicación social de este gobierno, que son noticias muy importantes y que echan abajo toda esa narrativa de que supuestamente existe protección del gobierno federal hacia un cártel de la droga en específico, ¿no? Y creo que sí sería importante que se pudiera dar a conocer. Y respecto a estos personajes, ¿no?, como Pedro Ferriz, el cual, pues a mí me da pena porque creo que Pedro Ferriz en algún momento trató de coquetearle a la 4T, y cuando él no vio que hubo respuesta, entonces empezó con cierto tipo de ataques, ¿no? El saco de pus, que es, Javier Lozano, al cual se le conoce como el saco de pus, porque últimamente me ha tocado que la mayoría de los videos en donde hago comentarios despectivos hacia alguna persona, los terminan bloqueando porque dicen que hago bullying, ¿no?, en estas entrevistas. Entonces, por eso aclaro que él es conocido en redes sociales, Javier Lozano, como el saco de pus. Y el hablar de esa forma, Vicente, con groserías, que creo que la mayoría de los mexicanos sabemos hablar con groserías, también tenemos carácter fuerte, pues lo único que demuestra es que no tienen argumentos para poder hablar, para poder debatir, ¿no? Muchas veces no me meto a todos esos pleitos que hay en redes sociales, muchos de ellos contigo, porque yo sí me caliento muy rápido, y la verdad es que cuando una persona, el nivel de debate se da de esta forma, pues obviamente creo que no vale la pena ni siquiera debatir. Yo sé que muchas veces los mexicanos pensamos, ¿no?, que al son que nos toquen bailamos, pero creo que hay momentos y hay lugares, ¿no? Por supuesto que si hay agresiones de carácter personal o señalamientos, pues obviamente también la reacción será de carácter personal. Pero en lo personal creo que incluso aquí las 4 personas que estamos aquí hemos hecho análisis en el sentido de que cada vez esto va a ser más polarizado, va a haber una guerra sucia, se va a tratar de utilizar cualquier tema, porque hay una cuestión muy clara, Vicente. Los mismos aplaudidores de la derecha han reconocido abiertamente que Xóchitl Gálvez necesita hacer todas las trampas del mundo para tratar de crecer un poco, al grado de decirle, ya deslíndate del PRI y del PAN, porque el PRD, bueno, la verdad es que ya no dudo incluso que pueda conservar su registro, posiblemente le alcance, yo creo que no será así. Entonces vamos a ver muchísima más polarización, lamentable los hechos de lo que ha sucedido, y pues agradecerles la oportunidad de estar con grandes personajes, con un gran amigo como tú, y estar aquí todos los martes, seguir participando en estas mesas de debate que para mí me enriquecen y me gustan mucho. Y quiero invitar a la audiencia de Sin Censura a que lea tu columna en La Silla Rota y que esté al pendiente de tus comentarios en redes sociales. César, ¿por qué no cerramos con las invitaciones y la información de dónde te apoyamos, cómo te seguimos? Claro que sí, mira, la verdad es que escribo todos los martes una columna de opinión en La Silla Rota, les recomiendo que lean mucho esta columna que escribí, explico qué es lo que sucede en Sinaloa, cómo se utilizan a las fuerzas militares, cuál es la realidad de lo que está sucediendo, y creo que les pueda servir mucho. En las redes sociales, personalmente la que yo manejo es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Últimamente, y tú lo sabes, he tenido yo por ahí la inquietud de crear un podcast, ¿no?, donde hablemos de temas jurídicos, temas de seguridad pública, de seguridad nacional, y espero concretarlo próximamente. Estoy checando nada más ahí cuáles son las necesidades que se podría llevar a cabo. Ya tengo entrevistas que quería hacer desde hace mucho tiempo con ciertos personajes que creo que podrían ser importantes, y cuando obviamente
obviamente lo puede llevar a cabo. Los invitaré a todos ustedes, ¿no? Para que participen y también para que lo escuchen. Y agradecerte, enviar un abrazo a las personas que nos ven y a los compañeros que me dieron la deferencia de compartir con ellos la mesa. Eso, mi querido César Gutiérrez Priego. Querido Paco Cruz, yo sigo invitando a la audiencia de Sin Censura para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y obviamente que ese apoyo se extienda también a redes sociales, Paco. Vicente, yo te agradezco a ti, al licenciado Gutiérrez Priego, que sabe que mi estima es y mi reconocimiento, mira, que quizá es de las personas que más cito cuando hago trabajos, y a Pepe Rebeles, que ni se diga, que es a mi estima y mi reconocimiento eterno. A ti, Vicente, a todos, la verdad, y en cuanto esté el portal del licenciado, esta plataforma, pues ya apoyaremos como debe ser, pero muchas gracias. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente. Muchas gracias. Claro que sí, Paco, muchas gracias. Y ya lo sabe, el querido Pepe Rebeles acaba de terminar su libro, su más reciente libro. Estamos esperando que empiece a circular para darles todos los detalles. Ya nos estarás informando, Pepe, cuándo, cómo, dónde. Y yo por lo pronto agradecido en el alma contigo por llegar a esta mesa. Con muchísimo gusto y un gran saludo al auditorio, a los compañeros César y Paco. Gracias, Pepe. Pepe, Paco y César en esta mesa de seguridad. Muchas gracias, maestros. Que pasen excelente tarde.